En este sábado 20 de diciembre regresamos en France 24 con Directo América. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró que cualquier intervención militar en Venezuela sería una catástrofe. Esto en la apertura de la cumbre del Mercosur, en la que Lula llamó a la Unión Europea a tener coraje para que se logre la firma del acuerdo comercial entre ambos organismos. El equipo del expresidente Bill Clinton defendió al exmandatario, que está presente en varias de las nuevas fotos y documentos revelados sobre el caso Epstein. La familia de Virginia Giuffre, víctima del pedófilo, aseguró que buscan una rendición de cuentas. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y su esposa Bushra Bibi fueron condenados a 17 años de prisión por un caso de corrupción vinculado con el llamado Sistema Estatal de Regalos Oficiales. Ambos ya estaban encarcelados y tendrán que pagar una multa de alrededor de $180.000. Damos inicio en Foz de Iguazú, en Brasil, donde inició la cumbre de Mercosur con una condena del presidente Luis Inácio Lula da Silva a cualquier intervención militar en Venezuela. El mandatario aseguró que se trataría de una catástrofe humanitaria que crearía un grave precedente para el sur del continente. El continente sudamericano volta a ser asombrado. El continente sudamericano vuelve a ser embrujado por la presencia militar de una potencia extrarregional. Los límites del derecho internacional están siendo puestos a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. El hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Al tiempo, Lula llamó a la Unión Europea a tener coraje para lograr la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto luego que desde el bloque europeo pidieran una extensión del plazo para revisar el pacto. Para analizar el tema conectamos con Ignacio Bartesagui, él es doctor en Relaciones Internacionales. Yo le doy la bienvenida a France 24. Con Milei preocupado por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Uruguay en una iniciativa parecida pero con China, ¿hasta qué punto está pensando Mercosur en un acuerdo con la Unión Europea? ¿Qué tal, Valentina? Buenas tardes. Bueno, lo pensaba. Lo que ocurre es que debió firmarse en la cumbre de hoy y no se firmó por los problemas internos de la Unión Europea y en particular el bloqueo de Italia, que le pide al Mercosur un mes más para resolver los problemas que diría que son de agenda interna más que con el Mercosur, para ver si se puede firmar en el próximo mes. Pero está claro que el Mercosur recibe el golpe y ese golpe lleva a revisar la estrategia de iniciación internacional del Mercosur, que, como vos bien decís, tiene arriba de la mesa la estrategia bilateral de Argentina con Estados Unidos, Uruguay en el CPTPP y el histórico interés con China. ¿Cómo opera ese estrecho vínculo entre Estados Unidos y Argentina y Paraguay en esa posibilidad de que el acuerdo con la Unión Europea naufrague? Bueno, es importante. Algunos dicen que hubo incluso algunos contactos de Estados Unidos con Meloni para que esto no ocurra. Pero vamos a ver, finalmente es la Unión Europea la que tiene que tomar la decisión. El Mercosur ya hizo todos los esfuerzos posibles aceptando salvaguardias agrícolas y una gran cantidad de compromisos asociados al tema ambiental para que este acuerdo avance. Entonces, la definición tiene que ser de Europa. Europa tiene que tener voluntad política de avanzar con el Mercosur y eso sí, por supuesto, abriría una competencia con Estados Unidos, pero también con China, donde, bueno, llevarán adelante también su reacción de darse. Pero estamos en una situación bastante complicada porque depende bastante de la interna europea, que está atravesando muchas complicaciones, como sabemos, ¿no? Bueno, tomando en cuenta los reiterados pedidos de flexibilización para que los socios del bloque puedan realizar acuerdos comerciales individuales, ¿qué perspectiva tiene el intercambio intrarregional? Bueno, sigue teniendo muchos problemas porque el Mercosur nunca se consolidó, nunca superó las barreras no arancelarias, nunca estableció una unión aduanera, nunca cumplió con lo que dicen los tratados originales. Es por eso que algunos miembros están reclamando la flexibilización, modernización o la posibilidad de avanzar de forma bilateral. Entre otras cosas porque se demoró mucho tiempo en abrirse al mundo el Mercosur y el ejemplo más claro es este acuerdo con la Unión Europea que se lleva negociando 25 años. Así que yo creo que si no hay resultados concretos en la agenda externa del Mercosur en poco tiempo, es muy probable que se quiebre la estrategia de inserción internacional y cada país, bueno, empiece a cerrar acuerdos bilaterales.
Usted estaba mencionando las reservas europeas que han quedado pues en evidencia, que incluso los líderes pidieron una prórroga para seguir revisando este acuerdo. ¿Qué tan factible es que realmente se superen estas diferencias? Las diferencias no se van a superar. Francia va a seguir, digamos, negando la posibilidad de avanzar con el Mercosur, lo mismo Hungría y Polonia. La apuesta está en Meloni, la apuesta está en Italia y en ver si realmente una negociación interna de la Unión Europea logra cambiar el bloqueo de Italia, que por mayorías calificadas, por número de países y población, es la que tiene el poder de decidir si se avanza o no se avanza. Yo creo que la discusión tiene que ver con la agenda interna de la Unión Europea y con algunas cosas que Meloni puede sacar teniendo la oportunidad de, bueno, aceptar o apoyar el acuerdo con el Mercosur a cambio de otras cosas que se están discutiendo en la Unión Europea. Pues Ignacio, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Con todo gusto, Valentina. Buenas tardes. Vamos ahora a Estados Unidos, donde continúan las reacciones tras la nueva revelación de más de 3.900 documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La familia de la víctima, Virginia Giuffre, fue enfática en que esperan una rendición de cuentas. Por su parte, el equipo del expresidente Bill Clinton, que aparece en varias imágenes, indicó que el exmandatario rompió relaciones con Epstein mucho antes de que salieran a la luz sus delitos. El Departamento de Justicia tenía como fecha límite el viernes para hacer públicos todos los documentos del caso, pero informó que seguirán entregando material en las próximas semanas. Ampliamos en el informe. Una foto de Bill Clinton en un jacuzzi junto a una persona cuyo rostro está oculto. En otra, el delincuente sexual Jeffrey Epstein posa orgulloso junto a Michael Jackson. Y aquí vemos al cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, junto al presidente estadounidense con una mujer cuyo rostro también está oculto. Estas embarazosas imágenes proceden de los más de 3.900 archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, publicados en línea por la justicia estadounidense este viernes. El Departamento de Justicia ha indicado que la publicación de todo el expediente se llevará a cabo a lo largo de varias semanas, lo que contraviene la ley aprobada en noviembre por el Congreso. Esta ley obligaba al gobierno a publicar la totalidad de los documentos antes de este viernes. Además, hay largos pasajes censurados, a veces sin explicación alguna. Deben una explicación al Congreso y al público estadounidense por cada omisión. No he visto nada parecido en la página web del Departamento de Justicia, pero la ley es muy clara. Toda omisión debe justificarse por escrito. Deben hacerlo. Una publicación parcial que enfurece a esta víctima de Jeffrey Epstein. ¿A quién intentamos proteger? ¿A las víctimas o a estos hombres influyentes a los que hay que denunciar sin falta? La gente debe saber que estos expedientes contienen información sobre depredadores. Deben ser llevados ante la justicia para que cesen definitivamente en sus actos. Es una cuestión de seguridad para todos. Todd Blanche, número 2 del Departamento de Justicia, advirtió el viernes que no hay que esperar nuevas acusaciones. Por su parte, el presidente estadounidense no ha hecho ningún comentario a la prensa sobre el tema. Donald Trump, que en su día fue amigo de Jeffrey Epstein, siempre ha negado tener conocimiento de sus actividades delictivas y asegura que rompió con él mucho antes de que la justicia se interesara por él. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el Departamento de Estado rechazó la solicitud de visa de Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras, y revocó el visado de Mario Morazán, presidente del Tribunal Electoral de ese mismo país. Esto en medio del criticado y lento recuento de votos tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, que aún no dan un ganador, pero sí se han producido numerosas acusaciones de fraude y señalamientos de injerencia estadounidense. El jueves el CNE inició el recuento manual de alrededor del 15% de los sufragios, tras un llamado del gobierno de Washington. Pasamos ahora a Siria, donde Estados Unidos anunció haber llevado a cabo ataques aéreos contra más de 70 objetivos del autoproclamado Estado Islámico en la región de Palmira. Según el presidente Donald Trump, esta operación es una represalia al ataque que dejó 2 estadounidenses y un intérprete muertos el pasado 13 de diciembre en Siria. Gabriel Golshen tiene los detalles. Estados Unidos cobra venganza contra el autodenominado Estado Islámico en Siria. El viernes, Donald Trump anunció una operación contra el grupo en represalia al ataque que dejó 2 muertos estadounidenses y un intérprete civil el 13 de diciembre. Estamos atacando con gran contundencia los bastiones del ISIS en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se logra erradicar al ISIS.
Según el ejército estadounidense, fueron alcanzados más de 70 objetivos. El secretario de Guerra anunció posibles operaciones adicionales. Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Como dijimos, inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu breve y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos te perseguirá, te encontrará y te matará sin piedad. Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos, a muchos de ellos, y seguiremos haciéndolo. Por su lado, Siria reiteró su compromiso de luchar contra el autodenominado Estado Islámico y dijo que intensificará sus operaciones contra el grupo, además de incorporarse a la coalición internacional para luchar contra ISIS en noviembre. Estados Unidos y Siria también han reforzado su cooperación en este ámbito, multiplicando las operaciones. El 13 de diciembre, un traductor y 2 soldados estadounidenses fueron asesinados en un ataque contra un convoy en la localidad de Palmira. Según el Ministerio del Interior sirio, el atacante era un miembro de las fuerzas de seguridad del país, sospechado previamente de simpatizar con el autodenominado Estado Islámico. Desde que Ahmed al-Shara tomó el poder en Siria hace más de un año, intenta unificar y controlar todo el territorio. Entre los principales retos, la presencia de miembros del autodenominado Estado Islámico que controló amplias partes de Siria durante la guerra civil y que, aunque fue derrotado en 2019, aún tiene presencia en el país y lleva a cabo ataques ocasionalmente. Vamos a Pakistán, donde el ex primer ministro Imran Khan y su esposa Bushra Bibi fueron condenados a 17 años de prisión por un caso de corrupción relacionado con el sistema estatal de regalos oficiales. Además, tendrán que pagar una multa de más de $180.000. Ampliamos los detalles a continuación. Un tribunal pakistaní volvió a condenar al ex primer ministro Imran Khan y a su esposa Bushra Bibi, esta vez a 17 años de prisión cada uno, por un caso de corrupción. El caso se refiere a relojes de lujo ofrecidos por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que según la fiscalía, Khan y su esposa habrían comprado al Estado a un precio inferior al real, en violación de las normas sobre regalos oficiales. Esta nueva condena se suma a otra anterior. Imran Khan, detenido desde agosto de 2023, ya cumple una pena de 14 años de cárcel por un caso de corrupción inmobiliaria. Khan niega todas las acusaciones y su partido denuncia una persecución política. Analistas consideran en paralelo que estas condenas forman parte de una estrategia del ejército para forzar la retirada política de Khan, derrocado en 2022, y desde entonces enfrentado abiertamente a los militares. Desde su prisión, el ex primer ministro de 73 años rechaza toda negociación y cualquier oferta de exilio. Sus condiciones de detención son especialmente duras. Permanece aislado, confinado 23 horas al día en su celda, bajo vigilancia constante, sin contacto con sus hijos. Sí, se ha descrito como una celda de muerte. Es una celda muy pequeña, con apenas luz. A veces incluso cortan la electricidad. Son celdas en las que antes se ha recluido a presos condenados a muerte. La situación ha generado preocupación internacional. La relatora especial de la ONU contra la tortura, Alice Edwards, alertó de un trato inhumano y degradante. Muy popular en el país, pero considerado una amenaza por el jefe del ejército, el mariscal Asim Munir, Imran Khan se enfrenta a decenas de procesos judiciales en un Pakistán donde el poder militar, apoyado por Donald Trump, ha reforzado su control sobre el Estado, debilitando aún más la democracia. En otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que la decisión de la Unión Europea sobre la financiación a su país fortalece la posición de Kiev de cara a futuras negociaciones. Esto después de que el bloque determinara que Ucrania recibirá 90.000 millones de euros en financiación para el periodo 2026-2027. La decisión de la Unión Europea tendrá consecuencias para las conversaciones de paz. Ucrania estará en una posición más fuerte. Hemos recibido 90.000 millones de euros para 2026-2027. Queremos contar además con los 200.000 millones en activos rusos y entendemos que Ucrania devolverá estos préstamos sin intereses si Rusia paga las correspondientes reparaciones a nuestro país. Cerramos en Sofía, la capital búlgara, donde cientos de santas motorizados recorrieron las calles de la ciudad a pocos días de la celebración navideña.
Se trata de una tradición que busca alegrar a los compradores búlgaros, pero que también recoge dinero para causas caritativas como suministros escolares y tratamientos para niños que lo necesitan. Este año se estima que participaron entre 200 y 300 santas. Así llegamos al final de este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.